Vamos a seguir trabajando con sistemas formados por varias partículas, ¿sí? Ya hemos visto la definición de impulso, de cantidad de movimiento y en qué condiciones la cantidad de momento, de movimiento se conserva, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a introducir otro concepto que es útil para estudiar sistemas formados por varias partículas, y eso es la posición del centro de masas, ¿sale? Bien, la posición, y dice así, dice, dado un sistema de n partículas, ¿sí? Un sistema que consta de n partículas que tienen definidas sus masas, ¿sí? M1, M2, M3, así hasta Mn, y también definidas sus coordenadas, x1 y 1, z1 serían las coordenadas de la primera partícula, x2 y 2, z2 la segunda, y así hasta la n. El centro de masa del sistema vendrá definido por esta posición en x, esta posición en y y esta posición en z, que son promedios ponderados por la masa de las posiciones en x, en y y en z de cada una de las partículas, ¿sí? Si observo esto, ¿qué quiere decir? Esto quiere decir esto, ¿no? Vamos a moverlo para aquí. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues la suma de los productos de las masas por las partículas, ¿sí? Donde i primero valdrá 1, luego 2, luego 3, hasta que llegara al valor n, ¿sí? Pues eso, entonces sumamos el producto de m sub i, en este caso 1, por x sub i, y vamos incrementando el valor de i, 2, 3, hasta que lleguemos hasta el valor n, donde habremos contemplado a todas las partículas y habremos sumado el producto de la masa por la posición de cada una de las partículas. Esto con la variable x, esta es la coordenada en x del vector posición. Luego, si hacemos lo mismo, la misma cuenta, bueno, hay que decir aquí, esto es la masa total del sistema, ¿sí? La masa total del sistema, la suma de todas las masas. Esto lo podríamos definir como m grande, ¿no? Masa total del sistema. Bueno, y bueno, para la posición i, el cálculo es análogo, es igual, ¿no? Y lo mismo para z, simplemente vamos a sustituir aquí, en lugar de poner las x sub i, pondremos las y sub i, y aquí pondremos las z sub i, y la cuenta que haremos será exactamente la misma. Bueno, muy bien. Entonces, una vez que entendimos cómo se hace la cuenta para obtener los valores x del centro de masa, y centro de masa y z del centro de masa, ¿sí? Podremos armar el vector posición del centro de masa de esta forma. Ponemos lo que obtuvimos aquí, este escalar multiplicado por el versor i, más este escalar multiplicado por el versor j, más este escalar, este de aquí, multiplicado por el versor k. Estas tres expresiones que nos definen la posición del centro de masa las podemos expresar con una única expresión, ¿no? Haciendo uso de vectores, ¿sí? Estas tres se condensan información de esta forma, donde aquí lo que estamos diciendo es que la posición del centro de masas simplemente tiene esta forma, donde R sub i, que es un vector, será x sub i por el versor i más y sub i por el versor j más z sub i por el versor k, de tal forma que si sustituimos esto aquí adentro, sustituimos esto de aquí, este paréntesis lo ponemos aquí, pues entonces nos quedan estas tres sumas, la primera de las cuales irá multiplicada por el versor i, la segunda irá multiplicada por el versor j y la tercera por el versor k, dado que k y j y jk son constantes en cada una de las sumas, salen para afuera las sumas, ¿sí? Las podemos sacar de factor común, ¿sí? Porque estos son versores, los versores no cambian, ¿sí? Son siempre los mismos, y entonces pueden salir para afuera de la suma, y eso hace que esto se pueda expresar así. Entonces, calcular la posición del centro de masa y luego multiplicarla por el versor i es lo mismo que poner este vector aquí y que aparezca en el primer sumando
toda la expresión multiplicada por el var sólido. Okay, bueno. Entonces, bueno, ok, esto de aquí es lo mismo que esto de aquí, todo esto, ¿no? Todo esto, y además luego expresar todo esto de esta forma, ¿no? Se obtiene lo mismo, exactamente lo mismo si hacemos esto. Bueno, muy bien, entonces una vez que vemos que esto es una definición, ¿no? La definición del centro de masa es esa posición, ¿sí? Y esa es una definición útil porque ya veremos que así definida cumple con ciertas propiedades. Lo podríamos haber definido diferente, claro, pero no tiene caso, no tiene caso porque esto es útil, ¿sí? Sí, las definiciones no son ni buenas ni malas, son útiles o inútiles. En este caso, esta definición es una definición útil y por eso pues se mantiene, ¿no? Aquí podríamos haber puesto, no sé, otra definición podríamos haber puesto los cuadrados de las masas aquí, ¿sí? Darían lugar a una posición, es que sería otro lugar, pero no tiene caso hacerlo así porque esto no es útil, ¿sí? Esto es una definición alterna de la posición del centro de masa, pero no funcionaría, ¿sí?, tan bien como la original, porque esto no cumple con las propiedades que sí cumple el centro de masa cuando uno lo define como está definido, ¿no? Bien, ya veremos qué cosas cumple ese centro de masa luego más adelante. Por ahora nos concentraremos nada más en calcular la posición del centro de masa. Aquí hay un primer ejercicio que dice: calcule la posición del centro de masa de la molécula de agua, esta molécula de agua de aquí, ¿sí?, respecto, tomando como referencia el átomo de oxígeno. Esto es que pongamos a nuestros ejes X e Y sobre el centro del oxígeno. Que tengamos en cuenta estos datos, ¿no? Que la masa del protón, del átomo de hidrógeno, es de una U. U es unidad de masa atómica. Que la masa del oxígeno son 16 U, 16 unidades de masa atómica. Y que la distancia de enlace que aparece entre el oxígeno y el protón tiene, pues, bueno, este valor, 9.57 por 10 a la menos 11 metros. Bueno, tomando estos tres valores, podremos calcular entonces la posición del centro de masas, donde se encuentra el centro de masas con respecto al oxígeno, ¿sí?, con este marco de referencia. Bueno, para eso pues haremos lo siguiente, ¿no? Haremos la posición del centro de masas en X será igual a la suma de todas las masas por las posiciones en X dividido la masa total, ¿sí? Y las X sub I serán las posiciones X del oxígeno, X del primer protón y X del segundo protón. Bueno, bien, entonces tendremos que saber cuál es la posición del oxígeno, por ejemplo, que es el 0 metros en I, ¿está ahí? Y más 0 metros en J. Lo mismo con este protón 1, si quieren. Esto tiene por coordenadas de coseno de 105 dividido 2. Esto en X, ¿sí? Esa es esta componente en X de la posición del protón 1 por I, más D por también coseno del mismo ángulo, este ángulo ahora, ¿sí? Este ángulo son 105 dividido 2, también 105 dividido 2, me va a dar exactamente la misma proyección, ¿no? Más D de coseno de lo mismo, ¿no? Estos son 50 y ¿qué? Y 2, de 52.5 grados, ¿sí? Perdón, esto es I, esto es seno de 52.5 grados J, ¿no? Esta sería la componente, esta componente, ¿no?, de aquí. Esta componente de aquí sería la posición en el eje Y, sobre el eje Y de este protón. Y luego del otro protón, pues la componente en X es exactamente la misma, ¿sí? Esta de aquí sería exactamente la misma para el protón 2. Y la posición en Y también tendría el mismo valor, solo que apunta hacia abajo, ¿no? Sería esta componente de aquí. Esa componente será lo mismo, pero con un menos adelante, ¿sale?
Bueno, teniendo claras cuáles son las posiciones de cada una de estas cosas, luego podemos escribir la posición del centro de masas así, ¿no? X del centro de masas será la masa del oxígeno por la posición en X del oxígeno, la masa del oxígeno por la posición en X del oxígeno, más la masa de uno de los protones por D por coseno de 52.5, eso sería la contribución del protón 1, dado que, que tiene una masa de una U y que está ubicado en esta posición X, más la masa del segundo protón por la misma componente en X. Y por eso aparece el 2 aquí, ¿no? Aparece un 2 porque se escribiría esto correspondiente a H1 más lo mismo correspondiente a H2, ¿no? Y como esto más esto, ¿sí? Lo mismo más lo mismo es 2 veces lo mismo, entonces pues ponemos un 2 aquí en lugar de sumar los dos términos que son iguales. Bien, entonces 16U por 0 metros más 2 veces esta cantidad de aquí. Y abajo la suma de todas las masas, estos son 18U. Las U se van, ¿sí? Vamos a ver. Esta U y estas U's se van, ¿sí? Las unidades de masa atómica, y al final nos va a quedar un cociente, ¿no? Un cociente entre el numerador que va en metros y el denominador que ahora no tiene unidades, ¿no? Eso nos da esta posición para X del centro de masa, 0.65 por 10 a la menos 11 metros, que es bastante más pequeño que la distancia de enlace. ¿Sí? La distancia de enlace es 9 por 10 a la menos 11 y esto es 0.6 por 10 a la menos 11. Esto es menos que 10 veces menos esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, la posición en X del centro de masa es relativamente pequeña. Y en Y, pues en Y hacemos una cuenta similar. Ponemos los 16U del oxígeno multiplicado por la posición en Y del oxígeno. Esto es ahora el segundo cero, ¿no? El primer cero al segundo cero que teníamos en Y, más una U multiplicado por la distancia de enlace multiplicado por el seno de 52.5 por 1. Esto sería la contribución de este protón, ¿sí? Que tiene esta posición en Y una masa de una U. Y luego tendremos que sumar la contribución de este segundo protón, que también tiene una masa de una U y que está dispuesto la misma distancia pero para abajo. Y la misma distancia pero para abajo cuenta así, ¿no? Es otra vez una U por la distancia de enlace por seno de 52.5. Todo esto de aquí es la proyección en el eje Y y con un menos 1 porque en este caso apunta hacia abajo, ¿no? Aquí lo que vemos es que se va, ¿no? Todo esto se va porque la contribución de este protón hacia arriba, dado que tiene igual masa que este otro y dado que está situado a una distancia que es igual que esta otra, pero para el otro lado, esta contribución entonces se contrapone con esta otra contribución. Son iguales y opuestas, ¿no? Una con un más, otra con un menos, lo que hace que la posición del centro de masas no se desplace ni en Y, en la dirección Y, ¿sí? Y aquí obtengamos un 0, ¿no? Entonces la posición del centro de masas será simplemente la componente en X multiplicado por el versor Y, ¿sí? 6.5 por 10 a la menos 12 o 0.6 por 10 a la menos 11 metros en la dirección X, ¿sí? Lo que haría que entonces la posición del centro de masas sobre la molécula del agua quede más o menos por aquí. Bueno, casi tocando el oxígeno o dentro del oxígeno, ¿sí? Muy cerca del centro de masa del oxígeno va a estar el centro de masa de la molécula. Eso es porque el átomo de oxígeno concentra casi toda la masa, ¿no? Casi toda la masa, las 16U están aquí y las otras están repartidas aquí, una U por aquí y una U por aquí, ¿sí? Vamos a hacer este problema. Dice, se tienen 3 partículas unidas por 2 barras ligeras de longitud 140 centímetros que forman un ángulo de 90 grados entre sí. ¿Dónde se encuentra el centro de masas del sistema? Tome a M2 como origen de coordenadas, pues eso es lo que haremos, ¿no? Pondremos aquí al eje X, aquí al eje Y, sobre la partícula de masa M2, que está aquí. Esta es la partícula de masa M2.
esta es la de M1 y esta es la de M3. Bien, vamos a calcular entonces el centro masa de este sistema formado por 3 partículas unidas por barras ligeras que no vamos a tener en cuenta en el cálculo del centro masas. Dice, calculamos la coordenada X del centro masas. Vale. Como es, pues hay que hacer uso de esto. Entonces, sumamos la masa de la primera partícula por la posición en X de la primera partícula, más la masa de la segunda partícula por la posición en X de la segunda partícula, más la masa de la tercera partícula por la posición en X de la tercera partícula. Si queremos, antes de hacer este cálculo, podríamos, simplemente por una cuestión de orden, escribir las posiciones de cada una de estas, ¿no? Esta sería en X, 140 centímetros, y, perdón, al revés, ¿no? Va de nuevo, esto sería, dijimos, en X0 y más 140 centímetros J. ¿Sí? Esto tiene 0 en X y en Y tiene 140 centímetros, ¿no? Ok, esto sería esta partícula, esta de aquí sería 0, 0, 0I más 0J. Y esta de aquí pues sería 140 centímetros en X, es decir, Y más 0J. Una vez que tenemos esto escrito, ¿sí? Entonces pues es un poco más fácil hacer el cálculo, ¿no? Tomamos masa de la primera partícula, lo ponemos aquí, multiplicamos por componente en X de la primera partícula, 0 metros, más. Tomamos la masa de la segunda partícula, 2.5 kilogramos, lo multiplicamos por este 0 de aquí, que es el que corresponde a las X. Tomamos la masa de la tercera partícula, 3.4, lo multiplicamos por la distancia, la posición de esta partícula, ¿no? Que son 140 centímetros. Bueno, aquí estamos haciendo la cuenta en metros, esto es 1.4 metros que corresponden a 140 centímetros. Es lo mismo, ¿no? Lo podemos hacer en centímetros o en metros. Aquí la letra no nos especifica en qué unidades tenemos que responder, ¿no? Entonces pues podríamos hacerlo en centímetros si quisiéramos. Eso lo dividimos por la masa total del sistema. Esto es la masa de la partícula 1 más la 2 más la 3. Estas cosas suman 7.1 kilogramos. Esto no aporta. Fíjense que esas dos en X no aportan porque están sobre el eje Y. Esta partícula y esta partícula se encuentran sobre el eje Y. Entonces no aportan al numerador para el cálculo del centro de masa. ¿Sí? La única que va a aportar es esta de acá. 3.4 por 1.4 es 4.76. Quedan kilogramos por metro. Kilogramos se van. Hacemos la cuenta y nos queda que X del centro de masa está en la posición 0,67 metros o lo mismo 67 centímetros. Bien, luego lo mismo en Y. Tenemos la masa de la primera partícula, 1.2 kilogramos, multiplicado por la posición en Y de la primera partícula, 140 centímetros o 1.4 metros, más la masa de la segunda partícula por la posición en Y, masa de la segunda partícula por la posición en Y, es este 0 de aquí, más la masa de la tercera partícula por su posición en Y, es decir, este 0 de aquí. ¿Sí? Entonces vemos que solamente contribuye esta partícula, la partícula M1. Las otras dos no, ¿sí? Porque aquí esta partícula y esta partícula no tienen componente en Y, únicamente tienen componente, esta tiene componente en X. Estas dos no tienen ninguna de las dos componentes en Y. La componente en Y es 0. Ok, entonces 1.2 por 1 kilogramos por 1.4 metros o 140 centímetros dan esta cantidad de aquí, que al dividirlo por 7.1 kilogramos, que es la masa total del sistema, nos da pues esta posición en Y, 0.24 metros o lo mismo, 24 centímetros. Que podemos luego, con la cual podemos, estas dos, podemos usar para armar nuestro vector centro de masas, ¿no? Vector posición de centro de masas, que es 0.67 metros multiplicado por el versor Y más 0.24 metros multiplicado por el versor J. Ok. Luego que hacemos eso, lo que es conveniente ubicar ese punto en este diagrama de aquí, ¿no? Vamos a borrar. Y ese es este punto que está dibujado aquí, ¿no? Vamos a ver ¿cómo era? 0,67 metros, esos son 67 centímetros. Desde aquí hasta aquí hay
140 centímetros, pues 67 centímetros es menos que 70, 70 sería en la mitad, 67 un poco menos, por aquí más o menos, en esta coordenada X debería de estar la posición del centro de masas ubicada. Ahora hacemos lo mismo con Y, con la componente en Y, 0,24 metros, estos son 24 centímetros, 24 centímetros hacia arriba porque es positivo, pues desde aquí nos movemos 24 centímetros hacia arriba, más o menos por aquí, pues estaría ubicado el centro de masas. ¿Sí? Bien, perfecto. ¿Qué más? Podemos hacer un segundo problema que es exactamente igual, ¿no? Tiene las mismas masas, bueno, no es exactamente igual. Es muy parecido, tiene las mismas masas, la masa M1, 1.2 kilogramos, 2, 2.5 kilogramos y 3, 3.4 kilogramos, son las mismas masas que teníamos aquí. ¿Sí? 1.2, 2.5 y 3.4. Las distancias de las varillas son las mismas. Las distancias, esta distancia de aquí, esta distancia de aquí, ¿sí? Son iguales. Las longitudes de las varillas son 140 centímetros. La única diferencia es que ahora, en lugar de haber un ángulo recto entre las dos varillas, hay un ángulo de 60 grados. ¿Sí? 60 grados. Bien, entonces es como si tomásemos esta cosa de aquí y pues torciéramos, digamos, este ángulo y lo forzáramos a que fuera 60, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues esta partícula se va a mover hacia la derecha y hacia abajo. Como se va a mover hacia la derecha y hacia abajo, lo que va a pasar con la posición del centro de masa es que también se tiene que desplazar un poco a la derecha y un poco hacia abajo. ¿Sí? Tiene que ocurrir eso, ¿no? Bueno, vamos a verlo, vamos a ver si es cierto, ¿no? La posición de sigue siendo 0, 0, la posición de sigue siendo 140 centímetros en X, 0 en Y, y la posición de habrá cambiado, ahora será 140 centímetros por coseno de 60 en X y 140 centímetros por seno de 60 en Y. Bien, entonces escribimos eso, 1.2 kilogramos, la masa de la 1, multiplicado por 1.4 metros por coseno de 60, esta es la componente en X de esta masa de aquí, esta es esta componente en X, vamos a borrar, esta tiene una cierta componente en X que es esto de aquí, ¿verdad? Estos son 70 centímetros o 0.7 metros, ¿por qué? Porque estos hacen un triángulo, este triángulo ahora es un triángulo isósceles, este lado de aquí es igual que este lado de aquí, y entonces pues este punto, ¿no? Este vértice del triángulo, su proyección sobre el eje X cae justo en la mitad, ¿no? De la base. Va. ¿Qué más? Más 2.5 kilogramos por 0, porque esta es la posición X de esta masa, más 3.4 kilogramos por 1.4 metros, que es la posición en X de la masa M3. Todo eso dividido los 7.1 kilogramos de hoy, ¿no? Eso no ha cambiado porque siguen siendo las tres mismas masas. Kilogramos. Y esto nos da 7.1, dijimos. Tenemos dos contribuciones a la posición en X, ¿sí? Ahora tenemos contribución de esta y contribución de esta a la posición en X en el numerador. Y el total da 0,79 metros, que está más a la derecha que los 0.67 metros originales, ¿sí? Bueno, del problema 1, ¿no? Y luego en Y lo mismo. ¿Qué hacemos? En Y tendremos que poner aquí, ¿qué dice? Ya no fue para otro lado. Aquí. 1.2 es la masa M1 por 1.4 metros por el seno de 60. Esta distancia es menor que la que teníamos originalmente, porque esta antes estaba aquí y ahora pues está un poco más abajo, ¿no? Ok, y luego 2.5 por 0 sigue siendo lo mismo, esto no ha cambiado, y 3.4 por kilogramos por 0 tampoco ha cambiado, ¿sí? Noten que la única posición que cambia es de la partícula M1, ¿no? De las otras dos no. Entonces ahora esto hará que la posición Y tenga que dar un poco menos, ¿sí? Hacemos la cuenta, aquí abajo siguen apareciendo los 7.1 kilogramos, aquí arriba dará un poco menos que hoy, entonces la posición en Y, que originalmente eran creo que 27 centímetros, ahora son 0,2 metros, 20 centímetros, ¿no? 0,79 en X, metros en Y, metros por el versor Y, más 0.2 metros por el versor J. Esta es la nueva posición del centro de masas que, como decimos, se ha desplazado a
la derecha y se ha desplazado hacia abajo de su posición original. Vamos a checar qué teníamos aquí. Teníamos, creo que no eran 27, eran 24 centímetros. Esto originalmente eran 24 centímetros. 24 centímetros o 0.24 metros. Y ahora, pues 0.2, ¿no? A bajar. Bien, otro. Dice, otra molécula del agua, ¿sí? Ahora está dispuesta un poco diferente y tiene un poquito los datos no son exactamente iguales. Esto es igual, esto es igual. Una UMA, 16U, unidad de masa atómica. La distancia de enlace es 95.8 picómetros. Esto creo que es más o menos igual a lo que teníamos. Y esto ha cambiado un poquito. Creo que teníamos 105 grados, ahora tenemos 104.5, más o menos, ¿no? Esto es, bueno, son los datos que tenemos para este problema, pero lo más diferente es que la posición de la molécula del agua ahora es diferente, ¿no? Ha rotado con respecto al original. La original tenía su oxígeno aquí, un protón por acá y el otro protón por aquí, de tal forma que el eje X bisectaba este ángulo, ¿no? El ángulo de 105 grados hoy, ¿no? Y eso hacía que de este lado y este lado del eje X la molécula del agua fuese simétrica con respecto a eso, ¿no? Entonces eso a su vez producía que I del centro de masa fuese 0, ¿sí? Pero ahora va a cambiar. Ahora va a cambiar porque al rotar la molécula de agua, pues también rota el centro de masas. El centro de masas originalmente estaba por aquí, ¿sí? Estaba así, ¿no? Cuando teníamos esto, la posición del centro de masas estaba aquí, pues ahora al rotar la molécula del agua también rota la posición del centro de masas y viene a parar aquí, como por aquí, ¿no? Vamos a borrar aquí, ¿sí? La posición del centro de masas ahora estará en el ángulo que bisecta, en la línea que bisecta y que pasa por el centro del oxígeno a este ángulo de 104.5 grados, y entonces el centro de masa estará por aquí más o menos, ¿no? Cerca del oxígeno de nuevo, eso no ha cambiado, ¿sí? Pero sobre esta línea, ¿no? Bien, vamos a calcular esa posición. ¿Cómo lo hacemos? Pues similar, ¿no? 16U, empezamos por el oxígeno, por la posición del centro de masas del oxígeno en X es 0. Este no aporta porque está sobre el marco de referencia, más una U, ¿sí? Ahora tenemos que poner estas contribuciones separadas, ¿no? La contribución de este protón, vamos a llamarlo 1, que es este de aquí, es una U por 95.8, que es esta distancia de enlace, picómetros por el coseno de 104.5 grados. Ya tenemos este ángulo, pues usamos la definición de coseno, entonces 95.8 picómetros por coseno de 104.5, ya sabemos que nos va a dar directamente esta contribución de aquí en X, ¿sí? Esto va a ser negativo, ¿sí? Este ángulo, ¿sí?, produce un valor de coseno negativo, y entonces pues ya no tenemos que ponerle al menos a esto, ¿no? Y eso más una U, que corresponde a este otro protón, que sería el protón 2, por la distancia de enlace completa, ¿sí? 95.8 picómetros, que es la distancia de enlace, ¿sí?, que está sobre el eje X, y entonces aplica positivo, ¿no? Bien, esto suma también 18U, que es la masa de la molécula del agua. Hacemos la cuenta y eso resulta en esta cantidad, ¿sí? Tenemos una contribución negativa, que es la contribución del protón 1, que está aquí, y una contribución positiva, que es a la posición del centro de masa X, a la componente en X de la posición del centro de masa, que es dada por el protón 2, ¿no? Esta es positiva, es más grande que esta, ¿sí? Entonces, pues resulta en una componente positiva de la componente en X del centro de masa. Luego hacemos algo similar con I. Tenemos que el oxígeno no aporta nada, el protón 1 tiene una U, esta es la distancia de enlace, y lo multiplicamos por el seno de 104.5 grados, eso nos da directamente esta proyección, ¿no?, de aquí, que va a ser seno de 104.5 grados, va a ser positivo, y eso va a producir un valor positivo del centro de masas. Tanto el oxígeno como el protón 2 no aportan a la componente Ni del centro de masas, ¿sí? Esto es 0.
Esto sigue siendo 18 US. Hacemos la cuenta, obtenemos 5.15 picómetros y entonces la posición del centro de masas resulta en 3.99 picómetros multiplicados por el versor I más 5.15 picómetros por J. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a, si queremos ubicar dónde está, pues son casi 4 picómetros en la dirección X, casi 4 picómetros en la dirección X, poquito por aquí, y luego 5, un poquito más en Y, ¿no? Un poquito más, bueno, por acá en Y, y eso pues hace que esté por aquí más o menos el centro de masas. ¿Sale? Bueno, muy bien. Otro, que más dice que calculemos también la posición del centro de masa de una molécula que tiene este nombre, ¿no? Trifluoruro de boro. Boro es el átomo central. Los 3 flúores se encuentran, 3 átomos de flúor. No creo que esté bien dicho flúores. No está bien dicho. Entonces, los 3 átomos de flúor están alrededor, se disponen alrededor del átomo de boro central. Las distancias de enlace flúor-boro son todas iguales, ¿sí? Y los ángulos, es una molécula que se dispone en el plano, ¿no? ¿Sí? Todos los átomos se encuentran en el plano XY. X hasta aquí debería estar más abajo. Bueno, esta debería estar por acá. Y ¿qué más? Entonces, y además los ángulos, este ángulo de aquí vale 120 grados, es igual que este otro ángulo de aquí, 120 grados, que es igual que este otro ángulo de aquí, también 120 grados. Bien. Bueno, tiene cierta simetría esta molécula también de trifluoruro de boro, ¿no? Vamos a calcular, ¿sí? Teniendo estos datos, dónde queda cada uno de los, bueno, la componente en X y la componente en Y del centro de masa, ¿no? Entonces, X centro de masas es masa del boro, ¿no? ¿Cuánto es? Masa del boro, 19U. Aquí hay algo raro, 0U, no, esto está mal, ¿no? Bueno, esto quiso decir aquí, estos son 19U, son fluoro, entonces estos son 10.8 U del boro multiplicado por 0, ¿no? Multiplicado por 0, esto no aporta, ¿sí? El boro no aporta porque está sobre los ejes X y. Luego dice 19U, que corresponde a la masa del flúor, por 131.3 picómetros. Y luego abre un paréntesis y tiene 3 términos, ¿no? Tiene uno que es más 1, ese es este de aquí, ¿no? Este de aquí. Este flúor aporta 19U por 131.3, que es la distancia enlace, ¿no? Desde aquí hasta aquí. Este es el más 1. Luego hay otros dos, este y este de aquí. Uno que aporta con 131.3 picómetros por coseno de 120. Esto es la proyección de este enlace sobre el eje X, que es negativa, que corresponde a coseno de 120, ¿sí? Coseno de 120 es este ángulo de aquí. Bien. Y luego el otro flúor que tiene que ver con este coseno de 240. Coseno de 240, voy a borrar, es el ángulo que se forma entre el eje X y la distancia de enlace, el enlace flúor-boro para el átomo este átomo de flúor. Estos son 240 grados y entonces al poner coseno de 240 grados ya nos da directamente la componente en X de este flúor. Sí, que es otra vez esto, ¿no? Coseno de 120 y coseno de 240 dan exactamente el mismo número. Sí, dan menos un medio ambos. Y entonces menos un medio por acá, menos un medio por acá, más 1, pues termina dando todo 0, ¿no? Sí, vamos a hacerlo aquí. Esto es menos un medio, esto es menos un medio, más 1, esto es 0, ¿sí? Y eso es porque hay simetría, ¿no? Esto hay cierta simetría. Lo que pesa esta distancia de aquí es el doble que esta distancia. A ver, vamos a borrar, ¿no? Esta distancia de aquí es el doble que esta distancia de aquí, ¿sí? Pero aquí hay 2 átomos de flúor y entonces esta, pues si bien es la mitad, pues pesa doble porque hay el doble de masa de este lado. Y entonces termina compensando, ¿no? La distancia por la masa de este átomo de flúor se compensa con la distancia, que es la mitad, por el doble de masa que aportan los 2 átomos de flúor para la izquierda.
¿sí? Entonces eso hace que todo la X del centro de masa esté justo sobre el átomo de boro, ¿sí? 0 picómetros. Calculamos la coordenada en Y del centro de masa y eso es. Del dibujo, pues ya podemos ver, ¿no? ¿Qué pasa, no? A ver. ¿Qué pasa? Otra vez tenemos simetría, ¿no? Este no aporta en Y, no tiene componente en Y. Pero la componente en Y de esta de aquí, es igual que esta de acá. Pero una va hacia arriba y la otra va hacia abajo. Entonces ya se ve, y como las masas de este flúor y de este flúor son iguales, pues lo que aporte este hacia arriba, lo aporta también este otro hacia abajo. Y entonces eso va a hacer que se cancelen. ¿Sí? Y es lo que podemos ver aquí. Este 0 que corresponde ¿a qué? Al átomo de boro, ¿sí? Que no aporta nada, más 19U por 131.3 picómetros, que es la distancia de enlace, por lo que aporta este hacia arriba y lo que aporta el segundo flúor hacia abajo. Esto es seno de 120, directamente esto nos va a dar positivo, seno de 240 nos va a dar negativo, y además mismo número, ¿no? Esto es raíz de 3 sobre 2 hacia arriba, esto es raíz de 3 sobre 2 hacia abajo, con un menos adelante. Esto se va a ir, ¿no? Esto es 0.866, que es raíz de 3 sobre 2, menos 0.866, exactamente el mismo número para el otro lado. Entonces estos se cancelan y la posición en Y del centro de masa nos termina dando 0 picómetros, ¿sí? ¿Cuál es la posición del centro de masas? Pues es la posición del átomo de boro, ¿sí? La posición del centro de masa coincide con la posición del átomo de boro, está aquí. Y eso es porque hay simetría en la molécula de trifluoruro de boro. Muy bien, ¿sí? Esto es debido a que las distancias de enlace son iguales y además los tres ángulos son iguales. ¿Qué pasa si giramos la molécula de boro? Pues el centro de masa gira sobre sí mismo y sigue estando siempre aquí. Entonces, por más que nos cambien la posición de este átomo de boro, lo pueden poner un poco más arriba y este un poco más abajo y este más a la derecha, ya sabemos que el centro de masa siempre se va a mantener sobre el átomo de boro, independientemente de lo que gire, porque el centro de masa estaría girando sobre sí mismo, ¿sí? Bien. ¿Qué más dice por aquí? Dice que esa es la parte A, ¿no? Tome al átomo de boro como origen de coordenadas. Y la parte B dice tome el átomo de flúor con menor posición y como referencia, es decir, este. Entonces, en la parte B nos dicen, bueno, haga el mismo cálculo, pero en lugar de tomar el átomo de boro como referencia y poner ahí los ejes X e Y, pues tome este otro, ¿no? Y ponga ahí los ejes X e Y. ¿Sale? Bueno, y eso vamos a hacer. Lo vamos a poner aquí, ¿no? Ahora vamos a llamar X' e Y' a estos nuevos ejes. Los que teníamos antes eran estos, X e Y. ¿Dónde se encontraba el centro de masa? Pues aquí. ¿Va a cambiar la posición del centro de masas porque cambiemos nosotros de dónde estemos mirando la molécula? No. ¿Sí? O sea, la posición del centro de masa va a seguir estando sobre el átomo de boro. Eso no va a cambiar. ¿Sí? Decíamos que la posición del centro de masas no va a cambiar por el hecho de que nosotros veamos ahora, tomemos otro átomo como referencia, ¿no? ¿Sí? Va a seguir estando el centro de masa sobre el átomo de boro. Eso no va a cambiar. Entonces no tiene caso que volvamos a hacer todo el mismo cálculo, todo este cálculo, parándonos aquí. Bueno, lo podemos hacer, sí, claro, pero es mucho más fácil, ya sabiendo a priori que se encuentra aquí, simplemente es dar las coordenadas del átomo de boro, que es ahí donde está el centro de masa, desde este otro punto de referencia. ¿Qué coordenadas tiene el átomo de boro? Pues tiene esta componente en X y esta componente en Y', ¿no? Esta componente en X', esta componente en Y'. ¿Y cuánto valen esas? Bueno, pues para saberlo sería ver cuánto vale este ángulo. Tenemos esto que ya sabemos cuánto vale, que es la distancia de enlace flúor-boro, y entonces distancia de enlace por coseno de este ángulo nos da la componente en X, y distancia de enlace por seno de este ángulo pues nos da la componente en Y. Bien, y entonces, ¿y qué ángulo es este? Pues habrá que ver. ¿Qué ángulo es este? Pues este ángulo es este ángulo, ¿sí? Porque pues estas son paralelas, ¿no? La punteada y esta de aquí son paralelas. Estas las corta las dos.
este ángulo y este ángulo son lo mismo, y este ángulo pues es la mitad que esto, ¿no? Es la mitad que todo esto. ¿Y cuánto es todo esto? 120. Y la mitad, 60. Entonces esto 60, y con eso ya está. Ya podemos calcular dónde se encuentra el centro de masas visto ahora desde este flúor. ¿Sí? Bien, entonces dice, respecto al marco XY, las coordenadas del centro de masa son estas, ¿no? Aquí está el centro de masa. ¿Dónde está el centro de masas ahora? Pues visto desde aquí, pues tenemos que dar esta coordenada, ¿no? Es decir, camine del átomo de flúor tanto para la derecha y camine tanto para arriba y va a llegar al átomo de boron. Eso es, entonces, camine la distancia de enlace por coseno de 60 hacia la derecha y camine la distancia de enlace por el seno de 60 hacia arriba. ¿Sí? Bien. ¿Cuánto vale la distancia de enlace? Pues 131.3, ¿no? Eso multiplicado por el coseno de 60 y multiplicado por el versor I más 131.3 por seno de 60 picómetros multiplicado por el versor J. Eso nos da esta cantidad y esta cantidad, que es ahora la posición del centro de masas desde el marco de referencia X' y'. Por último, podemos hacer este otro que dice: tres partículas unidas por tres barras ligeras de longitud de 160 centímetros forman un triángulo equilátero. Este triángulo equilátero de aquí, ¿eso qué quiere decir? Que este lado y este lado son iguales. ¿Sí? Son iguales. Eso hace que también los ángulos, este y este, sean iguales, y como los ángulos internos de un triángulo suman 180, entonces no hay de más que cada uno de estos, son 180 dividido 3, sean de 60 grados cada uno. Bien. Entonces, ¿qué? Dice, parte a dónde se encuentra el centro de masas del sistema. Pues, bien, si las masas fuesen iguales, si esta y esta fuesen iguales, entonces pues podríamos trazar aquí la que bisecta este ángulo y pasa por esta masa, este vértice, la que bisecta este ángulo y pasa por este vértice, la que bisecta este ángulo y pasa por este vértice, y el centro de masas estaría aquí, ¿sí? En ese punto, ¿sí? Pero eso solo pasaría si esta masa y esta masa fuesen iguales. Si fuesen iguales, el centro de masas coincidiría con el centro geométrico de esta cosa, ¿sale? Pero eso no es el caso, porque esta no es igual que esta, ni esta es igual que esta. Bien. Tome a M2 como referencia, entonces nos vamos a parar otra vez sobre M2. Ahí vamos a poner nuestro eje X y nuestro eje Y. Y vamos a calcular la posición del centro de masas. Lo hacemos, como siempre. Aquí no hay nada que aprender. Es lo mismo, ¿no? Practicar. 2.4, ¿que quién es? Vamos a ver quién es 2.4. 2.4 es la masa M1 por la distancia esta de aquí, que son 160 centímetros, por coseno de 60, ¿no? Vale, 2.4 por 1.6 metros por coseno de 60. Vale, más 5 kilogramos, que quién es? Esta de aquí, la masa M2. 5 kilogramos por 0. Por 0. Bien, más 6.8, que es la masa 3, por 1.6. Más esto de aquí por 1.6, que es esta distancia desde aquí hasta acá. Va. ¿Qué más? Ahora, bueno, eso dividido la suma de las masas, hacemos la suma de las masas abajo, nos da 14.2 kilogramos, da cuenta de arriba y eso nos da 0,90 metros. Bien, ¿qué hacemos con la coordenada en Y? Lo mismo, son 2.4 kilogramos, esa es la masa M1, por 1.6 metros, que es la distancia de la varilla, el largo de la varilla, por el seno de 60. Si aquí pusimos coseno de 60, pues aquí va seno de 60. Seno de 60 es para obtener la coordenada ni de esta masa, ¿no? Esta es la coordenada ni, que es 160 centímetros o 1.6 metros por seno de este ángulo, que son 60 grados. Bien, y por último, 5 kilogramos, bueno, más 0, 5 kilogramos por 0, la posición de la masa M2, 0 en Y, por su masa, más 6.8 kilogramos, la masa 3, por la coordenada en Y de la masa 3, 0. Entonces esto no aporta, lo único que aporta es la masa M1, será 2.4 por 1.6 por seno de 60, eso es, pues da este número, 3.32 kilogramos metro, dividido la suma de las masas, 14.2, y eso nos da 0,23 metros. Entonces la posición del centro de masas es 0,9 metros
por el versor Y más 0,23 metros por el versor J, ¿sí? Es más de lo mismo nomás, ¿no? No hicimos nada nuevo. Me quise mover aquí, no me salió muy bien. No aprendimos nada nuevo, igual que siempre. ¿Qué más? Ahora en la parte B es un poquito diferente, ¿sí? Dice la parte B. Ahora sí aprenderemos algo, ¿no? Dice, se agrega una masa. ¿Está bien? Se agrega una masa de 3 kilogramos para que la nueva posición del centro de masa sea esta. ¿Sí? Bueno, vamos a borrar. Queremos que la nueva posición del centro de masas no sea lo que era ¿qué? 0,9023, 0,9023. ¿Sí? Ya no queremos que sea 0,9, a ver, vamos a pintarla, ¿no? 16,09, estos son 160 centímetros de aquí hasta aquí. 0,9 son 90 centímetros, es un poquito más que la mitad 80, un poquito más. Vamos a poner que por aquí, en X, ¿no? Y luego 23 centímetros hacia arriba, vamos a poner por aquí, más o menos, ¿no? Esta sería la posición del centro de masas antes. Y ahora la queremos mover. Y la vamos a mover para aquí, para aquí, qué feo. 0,5, ¿no? Vamos a borrar. Por aquí dijimos que estaba. Y la queremos mover a 0,5 metros. Y eso es, si esto de acá hasta acá son 160, 0,5, pues va a estar como por acá, 0,5 y 0,5. 0,5 y un poco más, ¿no? 0,5, algo como por aquí. Okay. Si esto es 0,23 de altura, esto es un poquito más alto. Entonces, la queremos desplazar para aquí. Dice, y tenemos una masa de 3 kilogramos. Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues la tenemos que poner medio que yo qué sé, por aquí, digamos. No sé. Algo así como por acá. Para mover esta posición original del centro de masa para aquí. ¿Sí? Bueno, dependiendo de esta masa, pues habrá que ponerla más cerca o más lejos, ¿no? Cuanto más chica sea la masa, habrá que ponerla más lejos para moverla a la misma cantidad del centro de masa, ¿no? Si es muy pesada, pues tendrá que estar más cerca para no mover tanto al centro de masa, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Cómo hacemos eso? Pues esta tiene que ser el nuevo X del centro de masas. Esto tendrá que ser igual a lo de siempre, ¿no? La suma de bla 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 dividido la suma de todas las masas, ¿sí? Bien, eso es lo que vamos a escribir. Solo que ahora en la suma de todas las masas aparecerá la nueva masa. Y aquí aparecerá un nuevo término. Teníamos tres términos que están fijos, que son corresponden a masa de M1, M2 y M3, que ya estaban aquí. Le tendremos que sumar una masa más, que es 3 kilogramos, por la nueva posición del centro de masas que no conocemos. ¿Sí? Eso. Y abajo agregar también la masa de 3 kilogramos en el denominador. Bueno, y eso es lo que vamos a hacer aquí. 0,5 metros es la nueva posición del centro de masa, queremos que valga eso. Esto de aquí ya lo teníamos, esto de aquí ya lo teníamos, y aquí vamos a tener que agregar la nueva masa y la nueva posición del centro de masa que desconocemos. Y tendremos que variar hasta que le peguemos a esta cantidad. Y abajo, pues ponemos lo que había más lo nuevo. ¿Sí? De aquí, pues nada más tenemos que despejar este valor. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se cumpla esto. Bien, entonces, pues eso es lo que se hace aquí. X igual a esto, toda esta suma, la pasamos multiplicando al 0,5. Yo supongo que es este término de aquí. Que le vamos a restar este término de acá, que le vamos a restar este término de acá, que serán estos dos. ¿Sí? Y que todo lo vamos a dividir entre 3 kilogramos, y entonces así despejamos X. Y X resulta en menos 1,4 metros, que es medio donde nos imaginábamos que debería estar, ¿no? Menos, bueno, un poco más, ¿no? Está un poco más lejos, ¿no? Como por acá, como por aquí en X, va. Y ahora vamos con Y, ¿no? Lo mismo en Y, 0,5 metros, porque es lo que queremos que sea la nueva posición del centro de masas en Y, 0,5, que tendrá que ser a lo que ya había, 2,4 por 1,6 metros por seno de 60. Fíjense que esto es lo que ya había, ¿eh? Era esto de aquí, ¿no? Este término de aquí. Y los otros dos sumaban 0, ¿no? Entonces estos nos los ponemos, este sí, este es este de aquí, que le vamos a sumar la nueva masa por la nueva posición del centro de masa que desconocemos en Y, y lo dividimos otra vez entre lo mismo, ¿no? Entre 5 más 2,4 más 6,8 más 3. ¿Sí? Todo esto. ¿Qué pasamos esto multiplicando el 0,5
nos da el 8.6 que tenemos acá, 8.6 kilogramos metro, que le restamos lo que tenemos aquí, que son 3.33 kilogramos metro, restando, que lo dividimos todo por 3.0 kilogramos, y eso nos da 1.76 metros, que es también un poco más alto de lo que yo creía, ¿no? Por aquí. Entonces, como por acá, 76, no más, como por aquí, estará la nueva posición del centro de masas, ¿no? Por aquí, ¿sí? Que tiene que estar alineada, ¿no? Creo yo, con todo esto. Bien. Perfecto. Entonces aquí va la nueva pelotita. ¿Sí? No va aquí. Vamos a ponerla en limpio. La nueva pelotita va como por aquí, dijimos. Y esta es la masa de 3 kilogramos nueva, ¿no? Que hay que agregar al sistema, que la podemos atar aquí con algunas varillas también ligeras para que quede ahí amarrado. Y entonces la nueva posición del centro de masa de todo esto va a quedar como por acá. ¿Sale? Perfecto. Muy bien. Y aquí lo dejamos esto del centro de masas. Y pues pasaremos a hacer más cosas luego, ¿no? Bueno, muy bien. Chao, chao.